Hola amigos, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Vamos a solucionarlo. Tenemos que hallar el área de este cuadrado sabiendo que el área amarilla es igual al área azul y es igual al área roja. Quiere decir que estas tres áreas son iguales. Vamos a empezar por ahí. Vamos a borrar esto de aquí, que es el radio de este cuarto de círculo, ¿sí? Por aquí tenemos 13. Vamos a borrarlo, pero ténganlo en mente. Ahora, al lado del cuadrado lo vamos a etiquetar con cualquier variable. Vamos a llamar X, ¿sí? Entonces, como es un cuadrado, todos sus lados deben ser X. Ahora, el área de este triángulo rojo con el área de este triángulo amarillo son del mismo tamaño. Entonces, pues quiere decir que deben tener la misma base y la misma altura. Si la base es X y vamos a llamar a esta altura Y, entonces en este caso de aquí, también la altura debe ser Y para que tengan la misma área. Perfecto. Ahora pónganle mucho ojo al área del cuadrado. El área del cuadrado, vamos a anotarlo por aquí, va a estar determinado por sus lados, ¿no? Lado por lado, X por X, que nos da X al cuadrado. Muy bien, tenemos en cuenta que el área del cuadrado entero es X al cuadrado. Ahora, el área de cada una de estas secciones va a ser dividir para 3, porque tenemos 3 secciones. Entonces nos queda que el área, esta área de aquí, la amarilla, va a ser X cuadrado sobre 3. Vamos a poner por aquí área. Por aquí el área azul también va a ser X cuadrado sobre 3. Y el área roja también va a ser X cuadrado sobre 3. Muy bien. Sabiendo esto, podemos decir que el área de un triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. Muy bien. ¿Y cuál es el área de este triángulo rojo? El área de este triángulo rojo es X cuadrado sobre 3. Vamos a anotarlo. X al cuadrado sobre 3. Perfecto. Y esto va a ser igual a la base, que es X, multiplicado por la altura, que es Y, y todo esto sobre 2. Muy bien. Vamos a despejar Y, ¿sí? Pasamos este 2 a multiplicar acá y la X pasa a dividir. Nos queda de la siguiente forma. Nos queda 2 por X al cuadrado, por esta X al cuadrado, sobre 3. Y esta X pasa a dividir. Entonces nos queda de esta forma Y. Entonces simplificamos por aquí una X del numerador y una X del denominador. Y tenemos que Y es igual a 2 tercios de X. Impresionante. Tenemos ya el valor de Y. Y es 2X tercios. Esto de aquí, esta medida de aquí, es 2X tercios. Perfecto. Y con esto podemos encontrar ya el área sombreada. Vamos a ver. Por aquí esta línea, fíjense, esta línea de aquí es la hipotenusa de este triángulo que está en rojo. ¿Y cuánto medirá? Fíjense, esta línea viene desde el centro del semicírculo, del cuarto de círculo, perdón, hasta este punto que es el perímetro. Por lo tanto, este es el radio del cuarto de círculo que medía 13. Entonces, esta línea de aquí mide 13. Y podemos decir entonces, utilizar Pitágoras porque sabemos que aquí hay 90 grados. Porque es el ángulo de un cuadrado. Entonces, podemos utilizar Pitágoras en este triángulo rojo. Diciendo que la hipotenusa, que es 13, la hipotenusa al cuadrado, es igual a los dos lados cada uno al cuadrado. Es decir, este lado que mide X al cuadrado, más el otro lado que mide 2X tercios también al cuadrado. 2X tercios también al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos 13 al cuadrado. No voy a elevar al cuadrado, no voy a multiplicar este 13 por otro 13, porque pues después se nos va a simplificar. Por aquí tenemos X al cuadrado más 2 al cuadrado, que me da 4, X al cuadrado y 3 al cuadrado, que es 9. Muy bien. Tenemos por aquí 13 al cuadrado, que va a ser igual. Por aquí nosotros podemos sumar estas fracciones. Podemos convertir aquí en fracción y sumarlo por el método que querramos. A mí me gusta sumarlo de la siguiente forma. 9 por X al cuadrado me da 9X al cuadrado. Más 4X al cuadrado es 13X al cuadrado. Todo esto sobre este denominador. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues despejar X. X cuadrado. Pasamos este 9 al otro lado y nos queda 9 multiplicado por 13 al cuadrado, que es esto que tenemos aquí. Y este 13 pasa a dividir. Muy bien, tenemos entonces por aquí que esto es X al cuadrado. Y vamos a simplificar un 13 del numerador y un 13 del denominador. Y nos queda 13 por 9, que nos da 117.
117 unidades cuadradas. Fíjense, ya hemos encontrado por aquí la solución de nuestro ejercicio, porque lo que estábamos buscando es el área del cuadrado, que es x al cuadrado, y encontramos por aquí lo que es x al cuadrado. Son 117 unidades cuadradas. Fascinante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.